Hace mucho tiempo, antes de que existieran carreteras asfaltadas y rascacielos, el continente americano era un mosaico vivo de tribus y naciones. Eran pueblos que caminaban en armonía con la tierra, honrando cada río, cada árbol y cada animal como parte de un vasto tapiz espiritual. Durante miles de años, estas culturas prosperaron, creando sistemas sociales, espirituales y ecológicos, que reflejaban la profundidad de su sabiduría. Observaban las estrellas para guiar sus caminos, escuchaban los vientos para comprender los mensajes de la naturaleza y cantaban para celebrar el simple hecho de existir. Pero con la llegada de los colonizadores, gran parte de ese conocimiento se perdió. Esta es la historia de una sabiduría que el tiempo casi nos hizo olvidar, pero que aún resuena en la tierra, en los ríos y en el corazón de muchos. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde aún pueden escucharse las voces de los ancianos y los susurros de la tierra. Esta es una historia de respeto, armonía y espiritualidad. Esta es la historia de los pueblos indígenas de América, antes de que alguna mano extranjera trazara fronteras. El continente americano era un extenso mosaico de vida. De norte a sur, cientos de naciones florecían, cada una con su lengua, tradiciones y forma única de relacionarse con el entorno natural. Estas tierras no eran territorios en disputa, sino hogares sagrados protegidos cuidadosamente por quienes creían que la tierra no pertenecía a nadie y que todos pertenecían a ella. En las llanuras del centro de Norteamérica, los Lakotas seguían el movimiento de las grandes manadas de bisontes, reconociendo en los animales el regalo del sustento y el equilibrio. En el oeste, los antiguos puebloanos construyeron ciudades de piedra que parecían brotar de las propias montañas, armonizando arquitectura y paisaje. Más al norte, los Haudenosaunee, conocidos como el pueblo de la gran casa comunal, crearon uno de los primeros sistemas democráticos del mundo. Una confederación que unió a 5, luego 6 grandes naciones en paz y cooperación. Cada pueblo tenía una relación única con su tierra. Para los Tu'i-Guine de los bosques tropicales del sur, la naturaleza era un reflejo de lo sagrado, y cada río y montaña guardaban historias de dioses y ancestros. Mientras tanto, los inuit de las regiones glaciares demostraban su profunda sabiduría al adaptarse a los climas más extremos, encontrando alimento y refugio donde otros solo veían hielo y desolación. Estas naciones no solo sobrevivieron, prosperaron. Redes comerciales conectaban tribus distantes, permitiendo el intercambio de bienes, ideas e historias. Conchas del Atlántico encontradas en las grandes llanuras y obsidiana del oeste hallada en el este, testificaban la existencia de sociedades interconectadas mucho antes de la globalización moderna. Pero más impresionante que sus rutas comerciales o sus construcciones era la filosofía compartida entre ellas, un respeto profundo por la interconexión de todas las cosas. Ellos creían que la humanidad era solo un hilo en la red de la vida, y que romper ese equilibrio traería caos para todos. El continente americano no era una tierra salvaje a ser conquistada. Era un mundo vibrante y complejo, moldeado por aquellos que comprendían que la verdadera grandeza reside en vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Un continente, 1000 pueblos y una lección, que la humanidad aún lucha por aprender. Las tribus y naciones indígenas de América eran mucho más que simples grupos humanos. Eran sociedades complejas, cada una con sus sistemas de gobierno, códigos de conducta y rituales, asegurando la armonía interna y la supervivencia colectiva. Estas organizaciones reflejaban una profunda sabiduría sobre la vida en comunidad, donde cada individuo tenía su lugar y sus aportes eran valorados. Entre los Hani, conocidos como la Confederación Iroquesa, el sistema de gobierno
era un impresionante ejemplo de equilibrio entre autoridad central y autonomía local. Esta confederación, formada por 6 naciones, se basaba en un sistema de consenso donde los líderes tribales se reunían en un gran consejo. Cada decisión se tomaba no solo pensando en el presente, sino también considerando su efecto en las próximas 7 generaciones. Esta visión, a largo plazo, reflejaba respeto por la continuidad de la vida y la naturaleza. También era un sistema que evitaba la tiranía y aseguraba que cada voz fuera escuchada, sin importar el estatus o la posición. En el suroeste, los Hopi mantenían una sociedad profundamente espiritual y descentralizada. Cada aldea era gobernada por un consejo de ancianos que decidía colectivamente los asuntos importantes. Su forma de gobernar estaba intrínsecamente ligada a la espiritualidad, con muchas decisiones guiadas por ceremonias y señales de la naturaleza. Para los Hopi, el liderazgo no se imponía, sino que era reconocido como un deber sagrado. Además, sus tradiciones orales aseguraban que las enseñanzas espirituales y prácticas se transmitieran de generación en generación, preservando la esencia de la comunidad. En el corazón de las grandes llanuras, los Lakota dividían sus sociedades en grupos más pequeños, cada uno con un líder elegido por mérito. Las decisiones importantes, como la guerra o las cacerías colectivas, se tomaban en consejos más grandes donde se escuchaba la voz de cada guerrero y anciano. Esta organización flexible permitía a los Lakota adaptarse a los cambios estacionales y a los desafíos del entorno. Su capacidad para reorganizarse rápidamente en tiempos difíciles era una de sus mayores fortalezas, reflejando la adaptabilidad que aseguraba su supervivencia. Mientras tanto, los pueblos del noroeste, como los Tlingit y Haida, crearon jerarquías sociales marcadas por clanes. Estos clanes no solo organizaban la vida social, sino que también definían los derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Cada clan tenía sus historias de origen, emblemas y linaje espiritual, celebrado en ceremonias elaboradas como los potlatches, festines donde se distribuía la riqueza para reforzar alianzas y demostrar generosidad. Esta práctica fortalecía los lazos sociales, equilibraba los recursos y evitaba que alguien acumulara en exceso. El hilo conductor en todas estas organizaciones era el mismo: respeto inquebrantable por la cooperación y la interdependencia entre las tribus nativas americanas. Las decisiones rara vez eran tomadas por una sola persona. Resultaban de un debate colectivo y a menudo tenían un carácter espiritual. El liderazgo era visto como un servicio, una responsabilidad hacia la comunidad y los ancestros. Además, se valoraba el aprendizaje constante, donde cada miembro de la tribu aportaba sus conocimientos y habilidades para el bien común. Las tribus y naciones indígenas de América tenían una organización que iba más allá de la política. Demostraron que el verdadero liderazgo nace del respeto por la vida, la comunidad y la tierra. Una enseñanza que, aunque olvidada por muchos, aún puede servirnos de ejemplo a nosotros y a las generaciones futuras. Las prácticas espirituales de los pueblos originarios de América eran una celebración de la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Para ellos la tierra no era solo un lugar para habitar, sino un ser sagrado y viviente cuya esencia divina se sentía en cada montaña, río, bosque y animal. Esta visión espiritual impregnaba todos los aspectos de su vida. Desde los rituales hasta las actividades cotidianas, entre los Lakota, la espiritualidad giraba en torno al concepto de Wan Tonka, el gran espíritu o gran misterio. Esta fuerza divina no era representada por una sola entidad, sino por la suma de todas las energías del universo, conectando todo lo que existe. Rituales como la danza del sol simbolizaban el sacrificio y la renovación, vinculando al individuo con el orden cósmico.
Durante la ceremonia, los participantes danzaban durante horas en devoción, conectándose con los ciclos naturales y orando por la armonía en sus comunidades. Los Hopi, por otro lado, creían que eran los guardianes del equilibrio entre los mundos físico y espiritual. Sus ceremonias, dirigidas por los Kachinas, seres espirituales que representaban aspectos de la naturaleza y los ancestros, buscaban traer lluvia, fertilidad y prosperidad. Cada danza, cada máscara usada en los rituales, era una manifestación de respeto por lo sagrado y una forma de comunicarse con lo divino. El equilibrio y la armonía se mantenían mediante la estricta observancia de rituales transmitidos de generación en generación. Entre los pueblos amazónicos, como los Tui guaraní, la espiritualidad estaba profundamente conectada con el concepto de terra sen mal, tierra sin mal, un estado de pureza espiritual y equilibrio. Creían que, a través de cantos, danzas y la ingestión de plantas sagradas y medicinas del bosque como la ayahuasca, podían alcanzar visiones que guiaran a sus comunidades y los conectaran con los dioses y espíritus del bosque. Estos rituales también eran momentos de sanación, donde cuerpo y espíritu se trataban como una unidad inseparable. Los pueblos del noroeste, como los Haida, incorporaban la espiritualidad en su arte, particularmente en la creación de tótems. Estos monumentos eran mucho más que esculturas. Eran historias vivientes que representaban linajes, mitos y relaciones con lo sagrado. Cada figura tallada portaba significados profundos, simbolizando conexiones con los ancestros y las fuerzas naturales que moldeaban sus vidas. En todas estas culturas, la espiritualidad no era una práctica aislada, sino algo que impregnaba la vida cotidiana. Antes de cazar, los pescadores y cazadores ofrecían oraciones y ofrendas agradeciendo al espíritu del animal por su regalo. Al sembrar, los agricultores cantaban a la tierra pidiendo su bendición y fertilidad. Incluso actos como construir un refugio o encender un fuego estaban rodeados de rituales que reconocían la sacralidad de cada acción. Las prácticas espirituales también jugaban un papel esencial en la sanación. Los chamanes, vistos como puentes entre mundos, utilizaban cantos, plantas medicinales y danzas para tratar enfermedades consideradas desequilibrios espirituales. Estos sanadores no solo restauraban la salud física, sino que también reconectaban al individuo con la red de la vida. La sabiduría de estas prácticas espirituales trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar. ¿Y si viviéramos en un mundo donde cada acto fuera un acto de devoción, donde cada paso se diera con gratitud y cada palabra pronunciada llevara el peso de lo sagrado? Quizás, como los ancestros nativos americanos, podríamos redescubrir nuestra propia conexión con lo divino. La filosofía de la interdependencia estaba en el corazón del modo de vida indígena. Veían el mundo como una vasta red, donde cada ser, cada elemento de la naturaleza, estaba interconectado y desempeñaba un rol esencial en la armonía del todo. Esta visión no era solo una creencia espiritual, sino una filosofía práctica que guiaba sus decisiones y sus relaciones con la tierra y entre ellos. Entre los pueblos de las grandes llanuras, como los Lakota, el concepto de Miku o Yaja, todas mis relaciones, simbolizaba esta conexión. No se refería solo a los parientes humanos, sino a todas las formas de vida. Desde el bisonte hasta el viento que sopla por las praderas, los Lakota creían que dañar cualquier parte de la red de la vida era dañarse a uno mismo. Esta creencia se reflejaba en su uso respetuoso de los recursos naturales. Cada parte de un animal cazado era aprovechada, y se realizaban rituales de gratitud antes y después de la caza. Los Hopi, conocidos como el pueblo de la paz, vivían esta interdependencia a través de su relación con el agua y las tierras áridas del suroeste.
Para ellos la supervivencia no dependía solo del esfuerzo humano, sino de una alianza sagrada con la naturaleza. Por eso, sus prácticas agrícolas se basaban en rituales que invocaban la lluvia, reconociendo que sin la ayuda de los elementos naturales, la vida no sería posible. Este entendimiento moldeaba la forma en que sembraban, cosechaban e incluso compartían alimentos, siempre en armonía con los ciclos naturales. Esta filosofía de interdependencia también impregnaba su relación con las generaciones pasadas y futuras. Para los pueblos indígenas, el tiempo no era lineal, sino cíclico. Los ancestros no eran lejanos. Vivían en las historias, los rituales y en la tierra misma. Del mismo modo, cada decisión se tomaba pensando en las futuras generaciones, buscando preservar recursos y equilibrio para quienes aún no habían nacido. Este concepto de responsabilidad intergeneracional está encapsulado en la práctica iroquesa de considerar el impacto de cada decisión en las próximas 7 generaciones. Además, la interdependencia se vivía a diario en el reparto de responsabilidades dentro de las comunidades. Todos tenían un rol, desde los más jóvenes hasta los ancianos, quienes eran vistos como bibliotecas vivientes de sabiduría. La supervivencia no era una tarea individual, sino un esfuerzo colectivo donde cada persona aportaba al bienestar del grupo. Ya fuera cazando, cultivando, enseñando o sanando, la filosofía indígena de interdependencia nos ofrece una lección vital. No somos islas aisladas, sino parte de una vasta red de relaciones. Nos enseñan que cuidar unos de otros y del planeta no es solo un deber ético, sino una necesidad para sobrevivir y prosperar. En un mundo donde reinan la desconexión y el egoísmo, tal vez sea hora de redescubrir esta sabiduría ancestral y recordar que, como decían ellos, todo está conectado. Con la llegada de los colonizadores, o mejor dicho, de los invasores europeos, los pueblos indígenas enfrentaron siglos de deshumanización y pérdida cultural. Las tierras ancestrales fueron invadidas, destruidas y profanadas. Los idiomas fueron silenciados y las prácticas espirituales prohibidas. La abrumadora fuerza de la colonización llevó a la destrucción de innumerables tradiciones, pero no logró extinguir del todo la esencia de la sabiduría que estos pueblos portaban. A pesar de las adversidades, muchas de sus enseñanzas aún resuenan en el mundo moderno, inspirando movimientos por la justicia y la sostenibilidad. Durante el siglo XIX, políticas gubernamentales como las escuelas residenciales indígenas en Estados Unidos y Canadá tenían como objetivo explícito erradicar las culturas nativas. A los niños se les obligaba a abandonar sus idiomas, costumbres y espiritualidad. Sin embargo, en secreto, muchas familias siguieron transmitiendo sus tradiciones. Los Lakota, por ejemplo, mantuvieron viva la práctica de la danza del sol, un ritual espiritual que simboliza la renovación y la conexión cósmica. Hoy, esta ceremonia se erige como un poderoso ejemplo de resistencia cultural y como un puente entre el pasado y el futuro. Los Hopi preservaron sus profecías, las cuales advierten sobre los peligros de ignorar la interdependencia de la humanidad con la naturaleza. Ellos creen que los desequilibrios ambientales y sociales que enfrentamos hoy son el resultado de habernos desviado de los caminos sagrados. Estas profecías se han convertido en una luz guía para quienes buscan restaurar la armonía con la tierra, ofreciendo una visión de esperanza, enraizada en el respeto y la responsabilidad colectiva. La sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. Sus enseñanzas nos muestran que el verdadero progreso no reside en la explotación desenfrenada, sino en crear un equilibrio que honre todas las formas de vida. Es un llamado a escuchar los ecos del pasado y avanzar con mayor conciencia y gratitud.
Después de todo, como creían muchas de estas culturas, lo que le hacemos a la Tierra, nos lo hacemos a nosotros mismos. Gracias por ver este vídeo.